Hola Fabio, ¿cómo estás? Hoy hablaremos de el video La Cueva Lascaux. Mi nombre es Santiago Murcia. Ana María Díaz. Daniela Espitia. Y Gabriel Gutiérrez. Nos quisimos venir como a un lugar oscuro y como con naturaleza, que tuviéramos que agacharnos, que tuviéramos que de alguna manera simular una cueva. Pues no fue tan fácil encontrar un lugar así en la universidad, pero descubrimos que la verdad es incómodo, que uno se siente, bueno, ahorita básicamente un bicho a uno lo asusta, pero pues sí, uno se siente un poco como fuera del confort que siempre tiene. Entonces era como la pregunta de, bueno, ¿y por qué estos simios o estas homínidos querían entrar a una cueva donde había un oso, donde habían como adversidades que no encontraban? No sabemos, creo que no hay una respuesta del por qué, pero pues sí hay como algunas cualidades de cómo encontrar ese más allá, de como la relación entre afuera y adentro, que de pronto antes de entrar a la cueva, pues esa línea que por ejemplo tú nos dibujabas en el tablero no existía, pero cuando uno entra a la cueva, pues hay una adentro y cuando sale hay una afuera y esa afuera es el mundo. Yo creo mucho que al entrar a la cueva, lo que decíamos es algo realmente incómodo que hoy, o sea, en nuestro siglo lo vemos como algo que genera totalmente pérdidas, pero yo creo que el humano en sí en ese momento lo hacía por buscar algo más allá, y más adelante de haber descubierto la cueva empieza a hacer lo del video, los dibujos, también el orden de los dibujos, el orden de la cueva, y es por un sentido, no sé si un poco espiritual, pero sí es un sentido del hombre de buscar algo más allá y darle un valor especial a lo que hacía dentro de la cueva. Yo siento que ellos también entraban a la cueva por curiosidad, como por saber qué hay más allá, que se distingue del mundo en el que normalmente viven, y pues también generar como ese contraste que hay dentro de la cueva y que se diferencia de lo que viven a diario. Pero espera, en el yo creo lugar que donde están. Perdóname, te interrumpo, Sí. pero no es que busquen eso, sino que en el momento en que entran a la cueva descubren que hay esas diferencias y ese contraste y hay esas posibilidades. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento de la sombra, y hay esas relaciones entre el adentro y el afuera. Pero antes de haber entrado a la cueva, pues todo es igual, ¿no? Sí, solo era que entro y qué pasa. Y ahí, cuando entraron ya empiezan a sentir cosas nuevas. Y al conocer ese lugar, porque no llegaron de una a dibujar, sino empezaron primero a conocer ese lugar, porque también creo que en ese punto ellos todavía no sabían como qué era el dibujo o qué podíamos dibujar ahí. Y el dibujo, pues evidentemente, como nos ha dicho Fabio, aparece muchísimo después de conocer la cueva, pero entonces es lo que estamos viendo en este momento. La oscuridad nos permite jugar con la sombra, la oscuridad nos permite escondernos, la oscuridad nos permite, si estuviéramos más oscuros, empezar a realmente oír, y eso pues es el sonido, y pues cierto ritmo de pronto permitiría conocer la cueva de una manera, y el tacto de la cueva pues es otra manera de conocer la cueva. Entonces uno está haciéndose ese mundo dentro de la cueva completamente ajeno, porque al final cada uno lo ve, y después sale y vuelve a entender como el mundo interior. Entonces ya cuando uno sale y conoce que hay una dentro y una afuera, es interesante ver que ese afuera que salimos vemos un animal y pues lo volvemos a meter a la cueva y ahí sí lo dibujamos. Yo creo que en la cueva sí pasa algo que usted dice, y es que el humano percibe los sentidos de alguna manera diferentes, porque en la cueva empieza a aparecer el eco, empieza a aparecer unas texturas diferentes, unas sensaciones diferentes que, por ejemplo, como un poco el sentirse encerrados, el sentirse un poco espichados, hace que todo cambie. Y yo lo relaciono mucho y lo vi en el video, y es como ese lugar donde les genera un poco de culto, como lo hacía en el fuego. Y yo siempre vi en el video como cuando el narrador muestra todas las pinturas como un tipo de baile, y vi como el arte, yo lo percibí como un baile, porque es usar nuestro cuerpo para darle culto o ofrenda a algo, usándolo de una manera no convencional como usaban ellos las manos, o por ejemplo el soplo, como dice en el video, en ese momento dentro de la cueva. Bueno, un punto que tú dijiste, Santiago, me parece que es como curioso saber que ellos solo dibujaban animales, es ver por qué priorizan tanto el animal, y también pensar que tal en ese punto todavía ellos no sabían si eran igual a ellos o si eran diferentes.
Yo siento que también la oscuridad juega un papel fundamental porque cuando uno no tiene como tantos objetos que lo rodean, como no sé, la luz o que pueda ver las texturas, se crea un juego en la mente donde las personas al tocar ciertas superficies pues empiezan a imaginar qué es lo que están tocando, o también con los sonidos, qué es lo que están escuchando, de dónde proviene el sonido. Para concluir, la cueva obviamente traía muchos de cosas que no eran beneficiosas, pero el hecho de utilizar el cuerpo dentro de la cueva y que la oscuridad y esa cueva que no es tan amigable pues obliga al cuerpo a trabajar y a tocar y a sentir y a oír, fue lo que más allá de la intriga empezó a darle como, así como cuando pegan la piedra y hacen un sílex, pues si están adentro, hablan y dan un eco, pues es como ir perfeccionando esa herramienta, y la cueva podría convertirse en esa herramienta, como el sílex, como el fuego, que se fue perfeccionando hasta el punto en que se llegó a un dibujo. Gracias. Gracias. Gracias.